So look, we have some question words like who, did, when, is, how often, how many, and which. No. So for example, this is pretty easy for you. This is, for example, the first one is when. No. Profe, antes que sigamos, el tema de los exámenes y del Sí, mail, eso, sí, sí, sí. Sí, sí. El mail los corregí. Vos tenés un 7, Matías. Nicolás. con 7 un 7 sobre 10 porque era sobre 10 el essay. bueno. Entonces me los mandaron a los essays, los corregí todos. Mayra, tenés un 6. Ah, no me Eso fue lo tan puedo. mal. Pensé que me había No, ido más mal. no, no. Entonces, básicamente, ustedes, por ejemplo, cuando ustedes terminaron la carta, you have pudieron la carta, el test, ustedes pudieron comprobar cómo les había ido, ¿no? Sí. Bueno, Sí. entonces ustedes más o menos pueden más o menos calcular entonces cómo le fue, porque ya tienen la nota de la carta más el porcentaje que sacaron sobre la parte gramatical y de comprensión de texto, ¿no? Claro. Ahora, la empresa va a mandar o sea, Native English les va a mandar a Agi un resumen con los resultados. Ah, ok. No, mi pregunta es o sea, si nosotros íbamos, por ejemplo, a ver el mail para ver en qué nos habíamos equivocado y eso. Ah, bien, bien, bien. Bueno, lo podemos ver, por ejemplo, bueno, hoy somos dos nomás. Capaz que está bien, a lo mejor podemos hacer eso el jueves. ¿Qué les parece? Sí, como para ver, porque Sí, yo después sí. que terminé me dio, digo, pensé, lo habré mandado completo, porque después al ratito un chico puso que no se lo había mandado completo, Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. pero Está bien la pregunta. Bueno, si te parece, podemos ver lo- eh, ya nosotros ya la parte de gramática y eso ya lo vimos, ¿no? sí. Falta la carta. Así que si quieren, el jueves podemos hacer un repaso de cómo les fue con la carta. Bueno, como quieran, chicos, si no, 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 si no, no, me parece no. bien. No, no, sí, me parece bien no, no, me parece correcto que veamos, ¿eh? Ok, Pero ahora quería continuar con este tema y el jueves podemos hacer un repaso de las cartas. ok. Sí, igual yo tuve problemas con... Yo entendí el texto que había que leer, pero no sabía cómo contestar las respuestas. Ah, La, ah, no entendí cómo había que hacer, no sé, B5 B2 no entendí esa mira, parte. O sea, lo hice mal porque no lo entendí. mira, mira. Eh, ¿Y vos estabas, Mayra, cuando repasamos, cuando hicimos el repaso de la prueba? No, yo falté 2 clases porque estaba enferma, Claro, 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 pero claro. estuve en Bueno, la clase de sí, la sí, carta, sí. porque sí, a la clase siguiente de la prueba le hicimos la prueba de vuelta. Claro, yo ese día estaba rindiendo a la mañana. Ah, bien, bien. Bueno, bueno, si tenés alguna duda, bueno, me decís me podés mandar un mail, ¿no? Y te lo puedo preguntar, lo puedo resolver por privado si querés. Las dudas que tenías sobre el texto de comprensión, ¿no? De texto. Ok, sí, sí, sí. Este, ok, acá tenemos estas preguntas, ¿no? When do you know, Mayra, when did your company start? Do you know when your company start? When did Um, your company start? I start in 12 November, se dice así. In 20, 20, 2020? sí, Ah, it yes. started in 2020. All right. So it's not very.
It's a pretty recent, not recent. Yes. The company is not. It was founded not long ago, and it's the founder is Carlos Agi. Is that right? Is the Carlos Agi is the name of the founder of the company? Yes. Creo que sí. Okay. Carlos Agi founded. So we say Carlos Agi founded the company in 2020, right? Okay, so here we have more questions, no? Like people work for your company. What do you think? Which question word can we add here? How many? Yes, that's right. How many? How many people work for your company? Is it around? If you don't know exactly, so if you don't know exactly the amount of people, you can say around. For example, around 200. No, no, you don't have to be exact. No. Okay, department do you work in? So let's see. We have then how many, and we have when, right? So here is department do you work in? No, we have who did, is, how often, or which. Which es cuál? Claro, which department do you work in? So this you told me, no, already. Sebastian, what department do you work in? Se fue. Ah, se fue. Okay, so Gabriel, Sí, profe. what do you know? We're talking now about areas where you work in. What areas of in your company do you work in? No, so these are called departments. Like a department is you can also live in a department. No, so my department is not very big. For example, this is where you live, a department. But in the company, a department is area of work. El área, sí. Claro. For example, you can have a finance area or human resources area or sales or a customer service or IT, Ahí, IT ahí sí. or logistics. These are all areas, no? So you, Gabriel, you are in IT, no? Yes. IT area. Okay, here is, entonces acá, a ver, Gabriel, manages your department. Ya tenemos which, ¿no? Sí. Entonces, Is, ¿sería? Is. is manages your department? No. No. Who. Who, claro, es quién, ¿no? ¿Quién? ¿Quién? Entonces, who Manager sería el jefe. manages? El verbo manage, to manage. Ese es el verbo to manage. Es who is in, otra parte es in charge. In charge es quien está a cargo, ¿no? Ah, ok. Yes. So who is in charge or who manages your department? Well, the next one is let's see, Nicolas. So we have two. We have who. How often? How often do visitors come? Yeah. So how often? Yes. Very good. Very good. So how often? How often do visitors come to your department?
Right. So, well, not very often, no, because this is more related to big companies, no, where people go to visit, no, also when they're working in the company, no, because you're not going to receive a visitor in your house, no. Yes. Okay. How often do visitors come to your department? Um, okay. So, how often? And Maida, you work for a different department before this is Did. yes, uh, that's right, that's right. So did you work for a different department? No, so no, you guys have always been in IT, right? You've always been in IT. Maida, you've always worked for the same department. no, no entendí. Siempre trabajaste para la misma, el mismo, la misma área, ¿no? Ah, sí, 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 sí. So acá la pregunta es, did you work for a different department? ¿No? Sería no, No, I didn't. I didn't. No, I didn't. I've always worked. So podemos decir, I have always worked for the IT department. ¿No? And the last one is, bueno, nos queda uno, así que is your job difficult? So, Gabriel, is your job difficult? Yes, yes. Yeah. So difficult, or we can say challenging, no? Another word? Do you understand? Challenging. Desafiante. Claro, claro. It's a challenge. A challenge es un desafío. Challenge, no? Sí. Yeah. And is that good? Is that good? When your work is challenging, or Challenge. when it's challenging or difficult, is that good or bad? Es difficult. Yeah. So is it difficult? Yeah, it's difficult. But is that good for you or bad for you? Good. Good. Ah, yeah, very good. Ah, because why is it good for you? No, no estoy entendiendo, profesor. Claro, decimos, is your job difficult? Y yo te pregunté, ¿eso es bueno o malo? Ah, no, y bueno, es bueno porque uno aprende. Claro, bueno, justamente, sí, me habías dicho que era bueno, me habías dicho que era bueno. Claro, claro. Entonces, so podemos decir, it is good because you learn more, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Ok, so acá tenemos, Mayra, vos me preguntabas por which es cuál, ¿no? Sí, porque en realidad suena como bruja, que también es Ah, como sí, claro, a witch, claro, a witch, a porque witch. cuando lo escucho a veces no sé si es cuál o bruja, bueno, depende de qué esté hablando. Ah, claro, bueno, bueno, te vas a dar cuenta porque si es una pregunta es este witch, ¿no? Claro, sí. O look at the witch, sería look at the witch, ¿no? Mira la bruja, ¿no? Pero witch or what, ¿no? Podemos pensar en otra pregunta. Can we think of another question with which? A ver, una pregunta con which. ¿Cómo sería una pregunta con which? Which do you like more? ¿No? Which do you like more? The Mercedes, the Renault or Fiat, no? Renault or Fiat, which do you like more? Which car do you like more? Which brand, no? Which is usually for a small amount, like which do you like more? Like what when we're talking about films, no? Films or movies, which did you like more? Which film did you like more, no? Or if you go to an art gallery like a museum,
you say, oh look, so you've seen lots of paintings, no? So which painting, which painting did you like more, no? Okay. Or if you go to a conference, no, which you say, which lecture did you like more, no? ¿Qué charla te gustó más? So which lecture did you like more? Bueno, ahora vamos a ver es un poco más de, here we have, a ver si tenemos estas preguntas. So, bueno, how many people, bueno, ya respondimos estas preguntas, ¿no? So, when did your company start? It started in 2020, ¿no? Who manages your department? So, who's in charge, ¿no? Or you can say, in English we say, I respond to. What does it mean? I respond to. O sea, como que sos, estás abajo, o sea, respondes sí, a sí, alguien. o sea, vos a quién, claro, quién es tu jefe, digamos. O sea, Claro. so I respond to my boss, ¿no? Usually I respond to my boss, ¿no? So, bueno, ese es el que el que está por encima mío, ¿no? So, for example, I respond to the manager of the IT department. No, there's a head. In each department. There's a head or a manager. So I respond to that manager, right? Or I respond to is yo. Este I respond to my my boss. Bueno, todo el mundo. We all have a boss, no? We all have a boss. So, but I respond to the IT manager. No, we can say. Okay. Well, now we're going to move on to this exercise. Look, choose the correct option in italics to complete the. Well, so for example, this is very easy. No, so for example, we have to choose between are and do. No, so Nicolas, what is the first one? Do you start work early in the Yeah, that's morning? right. Do you? Do you start work early in the morning? So, what about you guys? Maida, do you start work early in the morning, Maida? Yes. Yes, I usually, you can say, para responder esto podemos decir yes. Yes, I usually start at 8 o'clock. 8. Yeah. Yes, I usually start at 8. Right. Okay. Gabriel, what about number 2? Who does leave or who leaves? Last. O sea, last is último, ¿no? Who please? Who leaves? Sí, este verbo, ¿lo tienen a este verbo? Salir, se va. Sí, leave es, este es un verbo que es así, leave. A ver si lo escribo acá. So, arrive es llegar, ¿no? Arrive Sí. es llegar. And leave es salir. Sí. Pero esto se refiere, a gente que va a la oficina, ¿no? Porque dice, who leaves work last? So, bueno, y last tenemos first es el primero, last el último, ¿no? Sí. So, first, so who, bueno, esto no aplica porque ustedes no van a la oficina, ¿no? So, Claro. Bueno, a ver, Mayra, how many hours a week
You or do you? Do you work? Sí, correcto. Do you work? Sí. So, for example, you work from 8 to 5. You guys work from 8 to 5 or 8 to 6. So I Depends. Today I 6. No, sí, 6. from 8 o'clock in the morning to 6. 6. All right. Okay, so that is 10 hours. 10 hours, no? So how many hours do you work a week? If it's Monday to Friday, then you work. How many hours do you work? Profe, en la número 2, al Sí. ser una pregunta, ¿no sería who does live? Who leaves? Who does? Who does? No, porque acá es who leaves. No, acá para usar el do sería do you leave. Empezamos con el do. Ah, ok. O sea, Yo hay pensé que... dos, hay dos formas de preguntar. Es do you leave? Por ejemplo, empezamos con do, ¿no? Do you leave early? Do you leave early? Pero who leaves early? Cuando usamos, ok. cuando usamos question word, esto se llama question word, who. No usamos el auxiliar do. Ok. Who leaves? Who uh, who leaves work last in your office? Ok. Bueno, únicamente podría ser con who podría ser who do you work for, ¿no? Ahí sí sería con do. Who do you work for? Pero acá es who leaves work last in your office. ¿Está más o menos claro esto? Sí, sí. Bueno, el otro es is o does. La 4. Is. Is. Claro, porque eso es is your department big or small? Yes, is porque es una, it's something that is, it's a fact. Fact es un hecho, ¿no? Okay, so is your department big or small? And the last one, Nicolás, where? Where did you work? Yes, that's right. The first. Where did you work before your current job? So current is actual, no? Where did you work before your actual work? The work you are now at the moment, no? Yes. Okay, correct. Now, we're going to see a lot of departments now. We're going to move on here to see a lot of, this is a text, no? About departments, no? And we're going to see what are they doing in each department, no? In a company you have lots of departments, distintas áreas, no? So what do they do in these departments, no? So, bueno, vamos a leer acá. This is the question I love to ask new clients. Management often, a ver si se ve mejor así. Management often focuses their energy on sales and marketing departments.
because they generate money for the company. But many employees believe that it is their own department that is the most important. Right. So some people think that their department is more important, no? Now, sales and marketing, why do they think they are more important? ¿Puedo repetir la pregunta? Yeah, so the question is, the departments, usually in some companies they think that the departments are more important. Like you might think that IT is more important, no? Yes. Because you are proud, you feel happy with your department, and you say, well, your department is more important. So here it says sales and marketing departments generate more money for the company. So why do the sales and marketing departments think, why do they think they are more important? Sales. Sales. Because they generate money. Yeah, they generate money. Yeah, so it's sales. So si no tenemos ventas, no tenemos entradas, ¿no? So we have no revenue. Uh, si no tenemos ventas, bueno, olvídalo, ¿no? ¿Cómo puede existir una empresa sin ganancias, ¿no? Entonces, revenue es como ganancias, ¿no? Revenue, ¿no? Entonces, they think they are important because there's a lot of money coming in, and so they generate money from the sales, ¿no? From the sales, ¿no? Ok, vamos a continuar. There are two departments they point out. To point out is ellos aclaran, ¿no? That they save money for the company. What is to save money? Eh, Finance Department. So, acá dice, acá abajo, mire, ¿qué es save money? ahorrar. Claro, you save money. Claro, esta es la pregunta del millón, ¿no? So, save money. ¿Eh? So, the companies save money, no? So, this is the financial department, no? So they point out that they save money for the company, the finance department, no, the finanzas, no, because it controls the spending. So to spend money, ¿qué es spend money? Gastar. Sí, you spend money, claro. So they decide how they're going to spend the money. And the purchasing, bueno, purchasing, ¿qué es purchase? Acá dice purchase, ¿qué es purchase? Compras. Claro, to purchase is un verbo. It means to buy, to buy. So you say to buy or to purchase, right? Because it buys products at low prices. So why is what does the finance department do? Eh? Gabriel, what does the finance department do? Perdón, ¿cómo es la pregunta? Vamos a continuar. Este, vamos a continuar. But in accounts, bueno, vamos a continuar. But in accounts, bueno, accounts es compras, ¿no? Accounts se refiere a números, ¿no? La parte contable, ¿no?
So, but in accounts, they say that money in the bank is more important. It is their department that invoices. Bueno, invoices es facturar. ¿Mm? Customers and collects the money. Bueno, entonces acá tenemos, a ver si alguien que estuvo prestando atención. A ver, Mayra, vos me estuviste siguiendo ahora. Yes. Entonces, why is accounts important? What do accounts do? Account es Acá, comprar. claro, Eh, claro. Acá aquí dice, dice the money in the bank account o sea, compran so they check. em, sería la moneda como dólares en el banco, sería. Sí, bueno, la parte contable tiene que estar al tanto, ¿no? De cómo es los movimientos de la empresa, ¿no? So, what is the money, how much money there is in the bank? ¿Y qué pasa con los invoices? ¿Cuál es la historia? What is the story with invoices? No, invoices, no sé qué es, pero Era dice, facturar. facturan customers and collected the money. So, invoice is facturar. Muy bien. So this is what the accounts do. They invoice the customers, o sea, le pasan la factura, así entra the customers can pay, so they know how much it is because they have received an invoice. ¿No? And okay, then we continue. The production department. No, the production department points out that if there is nobody to manufacture the products, there is nothing to sell. So what does it mean what is the meaning of manufacture? Como fabricar, Claro, hacer. muy bien, correcto, fabricar. Entonces, production department, ellos te dirían, no, we are more important because ¿qué sería de nosotros, no? Si no tenemos el producto, si no tenemos el producto, no tenemos el negocio, ¿no? Entonces, so they manufacture the product. Ellos dicen, if there is nobody to manufacture, there is nothing to sell. Claro, claro. Entonces, entonces ellos dicen, no, production department is more important, ¿no? Después vamos a ir a otro department, is the Quality Control Department. The Quality Control Department, ¿no? De control de calidad, ¿no? They say that they check. To check is the same as control, ¿no? They control that every product leaves in perfect condition, ¿no? So we have lots of procedimientos, ¿no? To check that everything is being done well, and mistakes can be expensive. So what is the what you know, mistakes, guys? You know what mistakes are? Errores. Claro, los errores, claro, claro. Defectos sería eso. Los defectos, los errores, sí, errores, sí. Por ejemplo, si hay errores repetitivos, le puede salir muy caro a la empresa. Entonces, el departamento de control de calidad evita que haya errores y por ende evita que haya fuga es decir, que se gaste más plata, ¿no? So this is why quality control department is very important, ¿no? And then you have two other departments think that they are important because they are in contact with customers all the time. Bueno, estos están en contacto con los clientes, ¿no? ¿Se acuerdan? Los customers, ¿no? All the time. Estos son customer service y logistics. What does logistics do?
They dispatch and deliver products. Yeah. So logistics is if you buy a product, sometimes you can get your product at home, no? So you get your product from the company to your house, no? This is logistics, no? So they take their product to the company or whoever has bought the customer, no? And you have customer service. A ver, customer service is customer service important for a company? Yes. Yeah. Very, very important. Very important. Because they solve all kinds of problems. For the client, más, o sea, para el cliente más que para la empresa, quizás Sí, pero si lo tenés contento al cliente, Sí, sí, lo tenés contento al cliente, la empresa se beneficia, ¿no? claro. Si tiene un retorno, es importante. You have eh, clients that are happy, then they will keep buying, they will buy more, no? Or they will ask for more products, no? So they keep the customers happy. They resolve all kinds of problems. So if a client has a problem, the best thing for customer service is to be quick. They to find a quick solution, ¿no? ¿Por qué es importante que sea rápida a quick solution, ¿no? Quick. ¿Por qué, Mayra, es importante que sea rápida la solución? A quick solution. No sé en inglés, pero sería porque para que el cliente esté conforme. Claro, porque si no pierde paciencia. O sea, Sí, el cliente tiene una inquietud y quiere la respuesta ya, ¿no? claro. Sí, sí. O sea, nosotros de muchas maneras, we are all customers, ¿no? When we go to the supermarket, ¿no? When we buy anything, we are all customers. Y si no se nos atiende bien, ¿no? Ahí va, enseguida va la queja. Cuando viene la queja, queremos una respuesta rápida, ¿no? A quick solution. Porque this is all about customer satisfaction or customer service, ¿no? Bueno, acá tenemos y después vamos a the human resources. So how important is human resources department, ¿no? Bueno, subraya o highlights that their job is to recruit. So, ¿qué será recruit? Este verbo recruit, ¿qué será to recruit? Como reclutar. Perdón, Mayra. Reclutar. Sí. O sea, ellos toman las entrevistas, ¿no? So they recruit. Another verb is hire. Es toman the best employees for all departments. So how important is human resources in a company? It's important because they keep employees happy. O sea, tendrían que mantener también a los empleados por el tema de los sueldos y todas esas cosas. Claro, a los empleados, claro. Si los Claro, empleados están contentos, están... y después, bueno, y después también they have to recruit the best employees, o sea, tienen que tener puntería a la hora de tomar a los nuevos empleados, ¿no? So they recruit the best employees. Bueno, esto es, el trabajo es encontrar justo la persona indicada para el puesto indicado, ¿no? Entonces, ellos, como pueden saber qué persona es la más indicada, so who is the best person for that position, ¿no? Bueno, acá vimos que
estábamos hasta ahora hablando de las empresas de las, cada departamento y cuán importante era cada departamento, ¿no? So how important is each department? Now look, here it says, the question was, what's the most important department in your company? Ahora, si ustedes tienen que responder a esta pregunta, ¿qué dirían? All of the Ah, bien. departments Claro. are important. Claro. Es una pregunta tramposa, ¿no? Porque en realidad son todas. They're all important, ¿no? Acá dice, en el último párrafo, ¿no? Dice, the best answer, of course, is that all departments are equally important. Each department has to work with and for the others. If one department isn't working correctly, it can have a negative effect or consequence on everybody. So, claro, la empresa, entonces, you need all departments to work together, ¿no? So, Yes. for example, they have to work together. Each department has to work with and for the others. ¿Está claro esto? Each department has to work with and for the others. Sería con y para los Con otros. y para, claro, con. Claro, por ejemplo, IT, a ver, si ustedes me dan un ejemplo, a ver, ¿ustedes trabajan con alguna otra área en la empresa o trabajan solos? No, ustedes nunca consultan, nunca hacen una consulta a otra área de allí. Puede ser recursos humanos cuando Claro. querés saber algo. Ah, bien. Claro, entonces por ahí you consult or you have questions. So podemos decir, sometimes we have to consult with human resources, ¿no? Yes. Entonces eso sería, y por ahí human resources también tiene algunas. Ustedes reciben consultas de otras áreas. No, quizá hay subáreas dentro de lo que trabajamos nosotros, hay muchas partes adentro. Ajá. Ahí sí, como que se trabaja con varios equipos. Son subáreas, pero dentro de lo que es IT, ¿no? Claro. Pero claro. Bueno, básicamente, bueno, ustedes me entienden, ¿no? En una empresa tenemos, we have different departments y están, de muchas maneras están ligadas, ¿no? Están todas trabajando con el mismo fin, ¿no? So they have the same objectives, ¿no? Entonces se necesitan. So, esto es lo que dice, each department has to work with and for the others, ¿no? Yes. ¿Correcto? Bueno, ahora vamos a practicar a ver si podemos fijar estas palabras que están acá Vamos a fijar un poco el vocabulario de este texto, tiene un montón de vocabulario. Y lo vamos a ver acá, mira. Yo les puse acá el vocabulario. Acá lo tienen, acá a la izquierda. Resolve, a ver si me pueden consultar si entienden todas estas palabras, ¿no? Resolve era to resolve the problems, ¿no? Of the clients. Era como arreglar. Resolve es como arreglar algo, ¿no? Sí. Maintain es, bueno, mantener. To generate income, como generar ganancia, ¿no? Dijimos, to generate. Bueno, to buy, otra palabra para buy, habíamos visto, es to purchase, ¿no? Dispatch era enviar, ¿no? Como to dispatch. To check era como to control. To recruit, habíamos visto que era otra palabra que habíamos visto es hire, ¿no? Esto era human resources, ¿no? They hire o toman personal.
Manufacture, bueno, otra palabra para manufacture era, Produce. claro, to produce, exacto, to produce. Bueno, to control, bueno, otra palabra que vimos para control era to check, ¿no? Yes. To check. Habíamos visto check. Muy bien. Y después tenemos invoice. Invoice, ¿qué era el invoice? Era Factura. la factura. Facturar. La factura, exacto. Bueno, entonces vamos a tratar de ver dónde entran estas palabras acá, en este texto, en esto. The Logistic Department, les hago el primero para que entiendan. Acá tenemos cómo termina. Entonces, the Logistics Department, acá va dispatches. O sea, dispatches, ¿no? ¿Se entiende, no? Dispatches. Sí. The product to the customer. Bueno, ahí tienen el primero hecho. A ver si podemos, ya tenemos entonces dispatch. Ya tenemos dispatch. IT, bueno, estos son ustedes. A ver si estos son ustedes. The IT department, ¿no? Acá tienen los verbos, ¿no? Que hemos visto, ¿no? ¿Resolves? Resolves, bueno, resolves, resuelve. No. Generates. Generates, No. generar se usa para plata, Ok. ¿se acuerdan? Entonces, bueno, acá, a ver, un intento más, a ver. Maintains. Sí, maintains, hace mantenimiento, ¿eh? Maintains. Bueno, the computer systems and software. Hacen, acá se refiere a, bueno, eso es según el texto, ¿no? Habíamos dicho acá, si vamos al texto, que el texto está acá, ¿no? Y cuando hablaba de IT, dice, an IT has to maintain the computer systems and IT infrastructure within hace mantenimiento, ¿no? Bueno, the purchasing department, ¿se acuerdan? ¿Cuál era otra palabra para purchase? Purchase. Buy. Sí, correcto. Entonces, the purchasing department buys products from, bueno, acá se acuerdan esta palabra, suppliers, ¿no? De la prueba, ¿no? Eran los suppliers, eran los proveedores, ¿eh? Correcto. The purchasing department buys products from the suppliers, los proveedores. A ver, the sales department. Generates. Sí, muy bien. They generate, sí, generates. 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 Bueno, ya está la S, ¿no? Entonces, generates. New business with customers. Correcto. Bueno, continuamente buscando nuevos clientes, ¿no? So, generates new business with customers. The customer service departments. Bueno, acá tenemos ya bastantes. Tenemos dispatch, ya lo tenemos. Maintain, tenemos maintain. ¿Qué otro tenemos? Generates. Tenemos buy, ¿no? Buy. Hay. Tenemos result. Tenemos, a ver, ¿cuál es otro? Ya tenemos todos estos, ¿no? Manufacture, no tenemos todavía, pero no, 1, 2, 3, 4. Ya, bueno, estos 4 tenemos ya.
The customer service, the customer service department. Solves. Sí, muy bien. Resolves. Resolves. Es en el de Perdón, arriba. Claro, es el de arriba. Sí, me equivoqué. Es en el de. Me equivoqué el de espacio. The department resolves customer problems when they call. Okay, quality control department. Checks. Sí, No. muy bien. They check. Checks that there are no problems with the products. Very good. So tenemos checks. Tenemos. Bueno, checks and resolve. Bueno, nos quedan estos cuatro. A ver. The production department. Manufacturers. Yeah, manufacturers. Very good. Manufacturers. The product in the factory. The accounts. Bueno, tenemos manufacturers. The accounts department. Invoice. Sí, invoice, facturan. Ellos son, sí, esto es facturar. Invoice customers for products that they have bought. Bought es el pasado de buy, ¿no? To buy or to purchase, ¿no? So the accounts department invoice customers for products that they have bought. And then you have the finance department. Control. Yes. Controls. The budgets. Budgets saben lo que era, ¿no? Acá dice presupuesto, ¿no? The budget. Controls budgets and other costs. And then you have a HR department, human resources. They recruit new people to work in the company. Yes. Like you. At one point, you had an interview. You had an interview with human resources, and they recruited you, no, to work, no. Okay, guys. So, well, this is I'm gonna put this vocabulary in your whiteboard, no, so you can check. No, you can do some revision of this vocabulary. Okay. Yes. Okay. And maybe for homework, if you want to do some homework, I'm going to put these questions like, all of this. Number 9, what exactly does your department do? What are you responsible for in your department? Who is in charge of your department? Who do you report to? Habíamos visto, ¿no? ¿A quién respondes? And which department do you have the most contact with? Si quieren, pueden ustedes, si quieren escribir, pueden escribir un párrafo contestando esto, si lo pueden hacer, ¿no? Este sería, lo voy a poner en el whiteboard. Okay, guys. Okay. All right, have a good day, and I will meet you again on Wednesday, if you like. Okay, see you. All right, bye-bye, guys. Bye. Okay, bye, Maida. Have a good day.